Y vamos a empezar con el capítulo 19 de Proverbios. Es un capítulo que continúa con el conjunto, el bloque de capítulos de consejos para la vida y para la conducta, que hablan sobre la vida y la conducta del ser humano. En este capítulo de Proverbios, capítulo que habla de muchos temas, como hemos dicho anteriormente, y capítulo que vamos a dividir en esta ocasión en dos sesiones, primera sesión y segunda sesión. La primera sesión que lo voy a titular La prudencia, regalo de Dios, y la segunda sesión que será El reposo, regalo de Dios. En esta primera sesión, La prudencia, regalo de Dios, vamos a ver, nos vamos a detener en los diferentes asuntos que trata este capítulo, como son, por ejemplo, habla acerca de las relaciones familiares, del valor de la prudencia, habla también del testigo falso, el que habla mentiras, también habla del comportamiento y de las consecuencias de la persona pobre, personas sin recursos económicos y cómo debemos de tratar también a estas personas, al pobre. Habla del necio, habla de la ira y del furor, de la pereza. Vamos a empezar con los consejos relacionados con las relaciones familiares, que fijaos, todos estos versículos tratan sobre las relaciones familiares en este capítulo. Versículo 13, 14, 18, 20, 26 y 27. ¿Habla la Biblia de las relaciones familiares? Pues sí, lo sabemos, ¿verdad? Que la Biblia habla de las relaciones familiares, como habla de prácticamente todo lo relacionado con la conducta del ser humano. Y podemos decir que la Biblia tiene consejos para todos los ámbitos de la vida. Y en concreto el libro de Proverbios es el libro de los consejos prácticos para la vida, como estamos viendo. Y comenzando con las relaciones familiares, nos vamos a detener en los versículos 13 y 14, que dicen así: dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, más del Señor la mujer prudente. Aquí nos habla de la prudencia como regalo de Dios. El versículo 13 habla del hijo insensato, que es calamidad para su padre. Es como una tragedia. Y también nombra como gotera continua las quejas de una mujer. Las quejas de una mujer de manera continua son como un goteo continuo. La versión en hebreo, en vez de contienda, el concepto que usa es queja. Fijaos que este versículo continúa, el que habla de que, o sea, el 13 continúa con el 14, ¿no? Está muy relacionado el hecho de que una mujer que tiende a la queja y a la contienda es una gotera continua. Y fijaos cómo a continuación el siguiente versículo, en el 14, habla de la mujer prudente, que es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario a esa mujer que crea contienda, es la mujer prudente, que es un regalo de Dios, es lo que dice. Una mujer prudente viene del Señor, es un regalo, así que si un hombre tiene una esposa prudente, pues es un regalo de Dios, es lo que está diciendo, ¿no? Así que significa también que el atributo, o sea, que la prudencia es un atributo o característica que viene de Dios, que la da Dios. Una pregunta de reflexión: ¿cómo te sientes con la prudencia? ¿Es tu amiga? ¿Mm? ¿La prudencia es tu amiga? Y si piensas que no es tu amiga, o si crees que careces, que te falta prudencia, ¿qué puedes hacer? Pues si la prudencia es un regalo de Dios, si no la tienes, ¿qué tendrías que hacer? Pedirla. Pídela a Dios para que Él te la dé. No luches contigo mismo a ser más prudente. También tenemos que poner nuestra voluntad, por supuesto. Pero si la prudencia es un regalo de Dios, como dice en este versículo, pídela y Él te la va a dar. Él te la puede dar porque es un buen atributo. Y es necesaria la prudencia para nuestro caminar diario. ¿Para qué es necesario la prudencia? Fíjate que, como he dicho, que previamente dice que las quejas de una mujer son gotera continua. ¿Habéis sentido alguna vez la molestia de una gotera? Al principio parece que no es para tanto una gotera, ¿no? Parece, bueno, no parece que sea para tanto, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, se convierte en algo muy molesto. Y así pasa con las quejas.
Al principio parece, bueno, se está quejando, pero cuando continúa y es todos los días, al final se convierte en algo muy molesto y es realmente algo que puede afectar negativamente a las relaciones familiares. ¿Cuál es tu actitud con tu familia? ¿Es una queja continua? Sería otra pregunta de reflexión. ¿O acudes a Dios para que Él obre en cada uno de los miembros de tu familia? O sea, quiero decir que puedes luchar con la queja o puedes luchar o puedes luchar confiando en Dios y a través de la oración. ¿Mm? En esas cosas que no estás de acuerdo o en esos defectos que ves en tu familia, a tu alrededor, ¿te luchas con la queja? O sea, ¿quieres ir en contra de eso que no estás de acuerdo a través de la queja o esperas con prudencia confiando en Dios? Pues si no tienes prudencia, pídesela al Señor, que Él te la va a dar. Cuando las cosas no son como tú las ves y estás convencida de tu opinión, sigues luchando a través de la queja, lo haces a través de la prudencia. Este contraste queja-prudencia es un termómetro de nuestro comportamiento. Si nos estamos quejando continuamente y nos gusta la contienda, está diciendo eso mucho de nosotros, de nosotras. Sin embargo, si tendemos a dejar las cosas en las manos del Señor, a ser prudentes, a callar, a confiar en oración para que el Señor sea quien transforme las vidas y los caracteres, pues eso va a ser diferente, ¿verdad? Las consecuencias. Dice Proverbios 27:15, gotera continua en un día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Gotera continua en un día de lluvia. Podemos aplicar la prudencia a todo el resto del capítulo, pero en primer lugar vamos a detenernos en qué significa la prudencia. La prudencia es la templanza, es actuar con moderación, con cautela. Y algo que me gustaría detenerme en la definición de la prudencia es que la prudencia la podemos relacionar con la dosificación. Cuando hace ya casi 30 años, cuando yo era una estudiante, estudiaba Derecho, y estaba involucrada en el GBU, en los grupos bíblicos universitarios. Y en aquella época uno de los responsables nos decía continuamente, jóvenes, dosifícate, dosificaos, porque los jóvenes tendemos, ¿no? Bueno, los jóvenes tendéis, más bien, tendemos cuando somos jóvenes. Se tiende la juventud, pues, a no dosificar, a vivir muchas veces con los excesos, ¿no? Incluso es una tendencia que podemos tener a lo largo de la vida. Qué importante es la dosificación. Yo se lo digo muchas veces a mis hijas. Le digo, y ellas se ríen, ¿no? Mamá, otra vez, dosifícate, dosificaos, porque es verdad que es un consejo que a mí me dieron que me vino muy bien y que puede estar muy relacionado con la prudencia. Dosifícate, no hagas nada con exceso en cuanto pues a todo lo puedes aplicar en la vida. A la dieta, a la comida, al sueño, al hablar, no hables en exceso, o sea, quiero decir, dosifícate, piensa bien lo que vas a decir, ¿no? No vaya a ser que después te arrepientes. Bueno, pasamos al versículo 14 que dice, la primera parte, habla de que la casa y las riquezas son herencia de los padres, o sea, es responsabilidad de los padres atesorar para sus hijos, y también esto lo vemos en 2 Corintios 12, 14, como una responsabilidad de los padres. Las cosas materiales te las puede dar tu familia, tus padres, pero la prudencia dice, fíjate que la segunda parte de este versículo dice, pero la mujer prudente es un regalo. Y dice Santiago también 1:17, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. Pasamos al versículo 18, que dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. También hay que aplicar la prudencia en el castigo a nuestros hijos, en la corrección. O sea, está diciendo que hay esperanza en el castigo, pero no pongas tu corazón en la destrucción de tu hijo. El castigo tiene que ser con prudencia, en el momento, no para destrucción. Aplica el sentido común a la hora de corregir a tus hijos, porque se puede destruir a un hijo con un castigo desmesurado. No te desahogues con tus hijos a través del castigo, sino que mantén una comunicación constante. Qué importante es la comunicación con los hijos.
En general, la comunicación es importante con todas las relaciones, pero con nuestros hijos en concreto es muy importante. Y para ello te voy a dar 3 pequeños consejos que desde mi experiencia creo que son importantes. En primer lugar, la comunicación, como he dicho, hablar mucho con tus hijos. La importancia, en segundo lugar, de las reuniones familiares, o sea, de sentarte en el sofá o alrededor de una mesa con tus hijos regularmente, ideal todos los días, pero si no se puede todos los días, al menos 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, para orar y leer y estudiar la Biblia, la palabra, las escrituras. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los valores, las cosas importantes y la fe se transmite en el hogar, principalmente. ¿Mm? No esperes a que sea la iglesia la que eduque a tus hijos. La iglesia va a tener su función, pero si eres una madre cristiana que quiere transmitir la palabra a tus hijos, hazlo tú. Hazlo tú. Siéntate con tus hijos y con regularidad lee la palabra con tus hijos. Y el tercer punto que me gustaría nombrar es nuestro ejemplo. De nada sirve exigir algo a nuestros hijos si nosotros no lo cumplimos. Más hablan los hechos que las palabras, ¿no? La falta de coherencia hace mucho daño porque se transmite todo en un hogar. Las costumbres, la forma de ver la vida, la dieta, los buenos hábitos, los malos hábitos. Tenemos una responsabilidad muy grande los padres porque sin darnos cuenta transmitimos cosas y transmitimos muchas cosas sin darnos cuenta. ¿Mm? Así que también nuestro ejemplo, tener en cuenta que no puedo estar diciendo una cosa y haciendo otra. Y ponerme de acuerdo si es posible con el padre, con el matrimonio, que se ponga de acuerdo y vayan a una a la hora de la educación de los hijos. También importante. Versículo 20. Acoge el consejo, dice el versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Trata este versículo acerca también de la corrección y del consejo. Recomienda acoger, abrazar el consejo y recibir la instrucción para ser sabio. ¿Pero cuál? El consejo de Dios. ¿Dónde está? En su palabra. También debemos de aplicar la prudencia cuando recibimos un consejo de manera externa de otra persona. Y eso lo vamos a ver después al final en el versículo 27, que dice: cesa, hijo, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Lo veremos al final cuando tratemos este versículo. El versículo 26 dice: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. El hijo que obra desconsiderada y vergonzosamente maltrata a su padre y ahuyenta a su madre. El versículo 27, ya lo he nombrado antes, dije: deja de oír consejos que te aparten de palabras de sabiduría. ¿Cuántos consejos hay hoy, verdad? ¿Dónde están las palabras de sabiduría? Un momentito. La palabra de Dios es sabiduría de lo alto y sigue sus instrucciones si quieres ser sabio. Vamos a relacionar el versículo 27 con el 20, que dice el 27: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y el 20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Para que te vaya bien en la vejez, ¿qué consejos tenemos que seguir? ¿Qué mejor consejos que aquel que mejor te conoce y que te ha creado, que es Dios? Y esto también lo hay que transmitir a nuestros hijos, el valor del consejo de Dios. Ser prudentes con los consejos que escuchamos. Hay enseñanzas que te pueden hacer divagar de la sabiduría. ¿Y qué significa divagar? ¿Qué significa divagar? Pues divagar es dar vueltas a un asunto erradamente hasta que te apartas del consejo de sabiduría que es correcto. Así que divagar está relacionado con errar, con vagar, con vagabundear, merodear, perder el tiempo al final. Así que aquí se nos dice en el versículo 27: cesa de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones que son correctas, de las razones de sabiduría. Y muchas veces perdemos el tiempo pues con muchas cosas y oímos a personas
con pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios, y estamos perdiendo el tiempo y nos pueden hacer errar y apartarnos del consejo de sabiduría. Pasamos ahora a otro bloque, al de testigo falso, a la persona mentirosa. Hay 3 versículos en este capítulo que hablan sobre el testigo falso, el versículo 5, el 9 y el 28. El versículo 5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. No se irá sin castigo y no escapará, y además perecerá. Como dice el versículo 9, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Tenemos ejemplos bíblicos en la Biblia de personas que murieron por la mentira, porque fueron testigos falsos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, los testigos falsos que acusaron falsamente a Daniel murieron inmediatamente en el foso de los leones. Si bien Daniel y sus amigos fueron protegidos en el foso de los leones, los testigos falsos inmediatamente fueron devorados. Y también tenemos ejemplos como el de Ananías y Zafira, que también perecieron debido a la mentira. En Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos tendrán su herencia en la muerte segunda. Y en Apocalipsis 22:15 dice que todo el que ama y practica la mentira no entrará en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Todo el que ama y practica la mentira. Y me llama mucho la atención en este versículo en Apocalipsis que se habla de practicar la mentira. Amar y practicar la mentira. O sea, hacer la mentira no es solo hablar mentira, es vivir en la hipocresía, es transmitir algo que no eres, es vivir una mentira de vida. Dice también: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Dice: pero el que ama y hace mentira, ese no entrará. Ese no entrará en la ciudad. El que ama y hace mentira. ¿Qué es hacer mentira? Pues el hecho de la mentira provoca un hecho. ¿Cuál es el hecho que provoca la mentira? Un daño a la persona que es víctima de la mentira. Es un daño emocional. La persona se siente traicionada, engañada, pierde la confianza. ¿Te has sentido alguna vez así al ser engañado, al ver que te han engañado? La mentira se asocia a sentimientos negativos, causa emociones negativas, destruye y trae muerte, como hemos dicho. Pero qué sutil, ¿verdad? Puede ser la mentira y qué fácil caer en ella. Pero fíjate las consecuencias y cómo trata la Biblia con la mentira. Lo acabamos de leer en Apocalipsis. Los que se acostumbran a mentir como modo de vida practican la mentira también. Y es verdad que hay personas que mienten por inercia. O sea, lo hacen, yo diría que a veces casi sin darse cuenta. Mienten y esto hace que se acostumbran a este modo de vida. Pero fíjate que puedes mentir a tu familia, puedes mentir a las personas que están alrededor, a tus amigos, puedes mentirte a ti misma, pero no vas a poder mentir a Dios. A Dios no le puedes mentir. Ante Él estamos expuestas tal cual somos. En el versículo 28 vienen las consecuencias de la mentira. Dice: el testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Una de las consecuencias de la mentira es encubrir, tapar la maldad. El testigo impío se ríe del derecho, no le da importancia. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. Y bueno, voy a parar aquí. Vamos esta es la primera parte de Proverbios 19, dedicada a la prudencia como regalo de Dios. Y a continuación seguiremos con la segunda parte.